Hola, soy María del Cisne Córdoba, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y abogada. El día de hoy quiero compartir un análisis crítico del libro Ecuador, la democracia después de 9 años de la Revolución Ciudadana de Sofía Vera Rojas y Santiago Llanos Escobar. Vamos a repasar cómo este estudio examina la década del correísmo y su impacto en la democracia ecuatoriana. La Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, entre los años 2007 y 2017, trajo reformas profundas y estabilidad política, pero también consolidó un hiperpresidencialismo y un control discursivo que debilitó contrapesos y limitó el disenso. El libro que analizamos combina datos empíricos con teoría política para entender cómo la democracia ecuatoriana pasó de elecciones legítimas a un autoritarismo competitivo. Uno de los conceptos centrales es precisamente esta diferencia entre la democracia formal y la democracia sustantiva, es decir, que no basta únicamente con celebrar elecciones, sino que se requiere de un pluralismo político, se requiere de división de poderes, rendición de cuentas y libertad de expresión. Dentro del marco teórico que se encuentra dentro del texto tenemos la idea de democracia delegativa de Guillermo Donel, en el que hablamos un poquito de este personalismo y verticalismo. Asimismo, el autoritarismo competitivo de Levitsky, en el que nos topan temas como las elecciones desiguales y el control mediático. Y este populismo radical de la Torre, en el que es enfocado a la polarización y el antiinstitucionalismo. En el caso, obviamente, la aplicación al caso ecuatoriano es que este libro analiza cómo la revolución ciudadana ha combinado estos elementos de estos tres marcos teóricos para mantener elecciones irregulares, en el sentido de, si bien son cada año, no cumplen con los requisitos, obviamente, del pluralismo, de una democracia sustantiva. Entonces, seguimos haciendo, hablamos de estas elecciones periódicas, por decirlo así, que se tiene en cuenta en la democracia formal, mientras debilita el sistema de contrapesos institucionales y la anticipación autónoma. En el año 2015, la popularidad del gobierno se enfrentó a varias protestas por reformas tributarias y enmiendas constitucionales. Estas movilizaciones fueron reprimidas y criminalizadas. Entonces, económicamente, Ecuador pasó de una bonanza petrolera a prácticamente una recesión económica sin diversificar su estructura productiva, lo que incrementó el riesgo país, obviamente. Entonces, ahí tenemos un poquito los indicadores, cómo fue ese tema de pasar en el transcurso de los años y precisamente en la región la izquierda radical comenzó a debilitarse, no solamente en Ecuador, y prácticamente lo que logró es que Ecuador haya tenido problemas para negociar los acuerdos comerciales internacionales. Ya, el análisis del libro más bien destaca cómo Correa consolidó su poder en la cooptación de instituciones, como lo es el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y asimismo la Corte Constitucional. Para lograr esto se usaron reformas constitucionales que permitieron fortalecer al Ejecutivo y limitar su independencia. Prácticamente acá también hablamos del discurso correísta, este discurso de el pueblo contra las élites, lo que legitimó la persecución de varios opositores y la criminalización de medios y movimientos sociales como la CONAIE. Y prácticamente uno de estos ejemplos para recalcar esto es la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación del 2013, que fue clave para censurar la crítica. Ok, hablando ahora de los movimientos sociales, aunque en un inicio la Revolución Ciudadana se presentaba como inclusiva y hasta el último se representaba como ser prácticamente la voz del pueblo y todo, sí marginó a organizaciones indígenas, a movimientos sindicales y movimientos ambientalistas cuando cuestionaron el modelo extractivista. Entonces, prácticamente podemos hablar de que se creó esta cultura política vertical y emocional donde la lealtad carismática al líder reemplazó la deliberación democrática y debilitó así la autonomía de la sociedad civil.
Como reflexiones finales un poquito y el legado que nos proporciona este libro es un poquito entender que el legado correísta es bastante contradictorio, porque por un lado existieron avances sociales significativos, como avances en la infraestructura, reducción de la pobreza, estabilidad política, fortalecimiento del Estado, pero no precisamente esos avances no pudieron ser institucionalizados, ¿ya? Entonces, de igual manera, una estructura de democracia frágil, una sociedad bastante polarizada que se puede ver y precisamente esta dependencia del liderazgo carismático, ¿no? Entonces, dentro de estas, obviamente, Vera Rojas y Llanos Escobar advierten que la falta de esta participación y control social genuino dejó una estructura frágil y una sociedad bastante polarizada. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, el libro más bien propone una ciudadanía activa, pluralista y crítica para reconstruir, obviamente, esta gobernanza democrática y evitar el decisionismo político. Bueno, prácticamente aquí este análisis no solo nos explica el pasado reciente del Ecuador y de la historia del Ecuador, sino que también nos invita a pensar cómo construir instituciones que sean más fuertes y más participativas, por un lado. Y a manera de cierre, la verdad es que como politóloga, lo que puedo hacer es un llamado a la atención, invitarles a reflexionar juntos para fortalecer nuestra democracia y garantizar que esta inclusión de la que se habla sea real y ya no sea solo discursiva ni genere más polarización en la ciudadanía.